Muy bien, Aranza. Vamos a continuar en lo que se van incorporando tus demás compañeras. Por aquí está Cari, Pita. Bien, continuamos entonces. Les decía, la manera en que se determinan las zonas urbanas en Latinoamérica, pues depende de cómo cada país considere la cantidad de habitantes para poder tener esta denominación. Ya veíamos que algunos pues van a considerar que es a partir de los 2500, otros a partir de los 2000 y otros a partir de los 1000, lo cual ya en un análisis nos puede ocasionar conflicto porque pues bueno, van a variar en este punto de cómo van su zonas urbanas y rurales, ¿sí? Ahora bien, algo que también le afecta a Latinoamérica es que existe o va a existir en un futuro mucho viejito, porque si hay muchos jóvenes en este momento, no hay muchos niños porque no ha bajado el índice de natalidad en los países y esto hace que sí haya jóvenes en este momento, pero todos los jóvenes que están en este momento en algún momento van a ser viejos. Entonces va a haber un momento en que en Latinoamérica pues haya más viejos que jóvenes y que niños, ¿no? Entonces esto es un problema que tiene que ver con salud, que tiene que ver con economía, que tiene que ver con muchas situaciones. Entonces es algo que alarma también a los demás, a todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Algo que también afecta a Latinoamérica y que esto lo vamos a ver reflejado en materia educativa es el índice de matrimonios a edad temprana. A veces ni matrimonios, sino más bien embarazos no deseados o embarazos que se dan en edad temprana. Y esto dice el estudio que es por la poca difusión de los métodos anticonceptivos. Cabe destacar que esto va a depender de cada país. En el caso de México, sí hay mucha difusión. En el caso de México hay muchas políticas en materia de salud sexual y reproductiva, pero aquí es la irresponsabilidad de nuestros jóvenes. Aquí no es porque no haya esta difusión, aquí es porque la hormona es la hormona y se dan las cosas y entonces pues se dan estos embarazos o así. En otros países sí vamos a ver que también pues va a depender de su educación, va a depender de esta no difusión, porque si en México nos quejamos a veces de nuestros servicios de salud, vamos a encontrar otros países que a veces están peor que nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver que eso va a influir, pero en México, pues, según los estudios realizados, no es por este punto, ¿eh? Aquí es la irresponsabilidad de los jóvenes, ¿sí? Entonces, para que pongan ojo ahí. En América Latina también es una de las zonas más urbanas del mundo, es decir, la gran cantidad de población que existe en América Latina vive en las grandes ciudades, ¿sí? Sobre todo en países como Argentina, Uruguay o Chile, donde cerca del 90% de la población es urbana, es decir, vive en sus centros urbanos y no en las zonas rurales. En México también tenemos, por ejemplo, a grandes ciudades que concentran a mucha población, como lo son Monterrey, Guadalajara, obviamente la Ciudad de México, el Estado de México, que son las ciudades que más engloban, ¿no? Y no solamente gente de esas ciudades, sino de otros estados que llegan y se van a ir por la migración, el trabajo y lo demás, ¿no? Buscando mejores nuevas oportunidades. Eh, Vemos que tenemos grandes ciudades, por ejemplo, aquí tenemos a San Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Lima, Santiago de Chile, las cuales pues son las ciudades pues digamos más grandes de lo que son Latinoamérica. Sí, mientras que tenemos algunos otros países como Guatemala, Honduras o Haití, que la población se concentra más en lo rural que en las zonas urbanas, ¿sí? Entonces vamos a ver, pero la gran mayoría de la población en Latinoamérica se encuentra en estas grandes ciudades, ¿sí? Y pues bueno, actualmente en América Latina existe una gran crisis. Eh, una gran crisis, y no, pues yo les decía, no solamente es una crisis, sino que si analizamos todos estos puntos, vamos a ver crisis en cada uno de estos puntos, ¿sí?
Hay una crisis social, hay una crisis política, hay una crisis cultural, hay una crisis en educación, en salud y económica. Si ustedes creen que nada más en México pasa lo que pasa, pues no, desafortunadamente dijimos que Latinoamérica comparte muchas características y entre ello toda esta serie de crisis que afectan. Y ustedes lo pueden ver en las noticias y ven qué pasa en Venezuela, ven qué pasa en Colombia, ven qué pasa en Perú, qué pasa en Argentina, pues van a ver que hay muchos factores que son similares en cada uno de estos países y que los tienen en crisis. Se habla, según los estudios, que la principal crisis que se tiene en América Latina es social. La desigualdad social es la que origina todo esto, ¿sí? Hay una gran crisis de desigualdad social entre los que más tienen, los menos tienen, los que acceden mejor a los servicios educativos, los que no acceden, los que acceden mejor a un servicio de salud que los que no acceden. En fin, todo esto se origina por una crisis social. Y es una crisis social, según los analíticos, pues no es una crisis social que es de este momento. O sea, realmente es una crisis social que se viene arrastrando desde pues años y años atrás, ¿sí? Que se hace presente y que no hace que se llegue a cumplir con los objetivos que se pretendan, de los cuales pues vamos a hablar ahorita en un momento más. Hay una crisis política. Si ustedes creían que nada más en México se están peleando por poder, pues si ustedes voltean a ver hacia todos los países hacia abajo, van a ver lo mismo. ¿Sí? Lo vemos en Venezuela, ¿no? Lo vemos en Venezuela con esta dictadura que existe en este momento. Lo vimos en Argentina hace poco con todas las manifestaciones en contra del gobierno porque no cumplen y demás. Lo vimos en Perú, ¿no? O sea, no nada más en México, sino también todos los demás países existen estos problemas de política y algo que afecta a la política, pues es la corrupción. Y la corrupción, pues no nada más afecta a México, ¿sí? Que claro, México creo que conserva uno de los lugares, como siempre, en los primeros, ¿no? De corrupción, pero los demás países de Latinoamérica también sufren de lo mismo, mucha corrupción en sus gobiernos, la manera en que se llega al poder, la manera en que se maneja esto, y esto pues obviamente hace que los países no puedan desarrollarse. Por eso nos llaman o nos dicen países en vías de desarrollo. Así que pues para que nosotros podamos entender un poquito de esto, chicas, pues sí les voy a pedir que ahora sí vean las noticias, ¿verdad? Para que se enteren, vean qué pasa en todos los países latinoamericanos para que entiendan el porqué de la situación y podamos entender la educación, porque a eso vamos, a la educación. Pero para entender la educación, pues tenemos que entender el entorno social, el entorno político, sí, y el entorno cultural. Ahora bien, hay una crisis cultural. ¿Por qué hay una crisis cultural? Porque ¿con quién hablaba de ustedes de la parte de contracultura, la parte de endocultura, transcultura, ¿no? Esta parte donde existe un gran conflicto en estos países porque a pesar de que tratan de alguna manera de preservar, ¿no? Su cultura, hay una lucha con las culturas dominantes, ¿no? Tan solo lo vemos en México, por ejemplo, si vamos estaba yo viendo hace poco un video en YouTube, ¿no? De los triquis, ¿no? Celebrando una boda y sí, de alguna manera con todavía sus vestimentas, pero ya con el celular de última tecnología, ¿no? Ya grabando lo que pasa, ¿por qué? Porque les llegan estas influencias, ya no con tal vez los zapatos de cuero como antes, ¿no? Ya con los tenis de moda, con el tacón, aunque preserven el traje, pero ya van incorporando nuevas características. ¿Por qué? Porque les llega esta influencia de otras culturas, ¿no? Entonces, hay una lucha cultural, hay una gran crisis cultural también, ¿sí? Donde, pues de alguna manera, lo que domina trata de instaurarse en estas culturas que no tienen mucho arraigo, ¿no? Lo vemos tan solo en Ixmiquilpan o por ahí, no sé, en Chapulhuacán, si existe parte de la cultura náhuatl y demás, donde, pues ya, por ejemplo, hoy los jóvenes ya no utilizan un traje regional o no hablan, por ejemplo, en el caso del Valle del Mezquital, el ñañú, ¿verdad? Ya tienen el celular de moda, los tenis Reebok, Nike, Converse, los pantalones bien entubados, o sea, ya perdiendo toda esta parte de cultura, ¿no? Hay una gran crisis cultural también por preservar todo esto que nos identifica o nos da identidad.
Hay una gran crisis en educación y esto sí es lo que vamos a analizar más, ¿verdad? Hay una gran crisis educativa. Todos los sistemas educativos de América Latina están en crisis. Algunos funcionando mejor, otros funcionando peor, pero los resultados pues se ven en la medición que se hace por organismos internacionales y en los cuales pues nos dan que América Latina es una de las regiones que educativamente no crece mucho. Y si nos vamos con México, pues bueno, como ustedes saben, México ocupa uno de los honrosos primeros lugares de al final, ¿no? em, México no se caracteriza por tener un sistema educativo que funcione de lo mejor. Creo que sí es con ustedes, ¿verdad, Irene? Mencionábamos el cuatri pasado, les mencionaba yo que la estrategia, por ejemplo, que ahorita está utilizando México en cuanto a esto de a distancia, ¿sí fue con ustedes, Irene, donde les di los resultados de la prueba PISA? Y fue la de memoria y en la clase de memoria. Sí, ¿verdad? Donde les decía que por ejemplo, la estrategia que está utilizando México ahorita, de acuerdo a organismos internacionales, esto de la educación a distancia, el manejar clases en la televisión, en el radio, los maestros trabajando y demás, es una gran estrategia. O sea, México no está mal en su estrategia que está aplicando. De hecho, decían por ahí los estudiosos que lo deberían de poner en práctica los demás países porque es una buena estrategia. Pero aunque sea una buena estrategia, México no cuenta con buena tecnología, México no cuenta con una buena preparación docente, México no cuenta con buenos libros, México no. Entonces, todo esto que pudiera ser bueno de pronto, pues hace que la estrategia no dé los resultados esperados, porque no se tiene con todo lo demás. En las pruebas PISA de los países que se hace para ver los resultados de educación, pues todos los países latinoamericanos tienen malos resultados. Y México no se queda atrás. En matemáticas, creo, de 133 países estamos en el 127, ¿no? Mientras que en lectura creo que estamos en el 124. Entonces México, pues no sabemos comprender una lectura, no sabemos leer, no sabemos escribir correctamente y no sabemos matemáticas, ¿no? Entonces, esto afecta, pues quiere decir que los resultados que se están dando en educación, pues no son los esperados, ¿sí? Pero pues de esas tristes noticias vamos a hablar más adelante. Bien, para la siguiente sesión, porque ya se va a acabar esta sesión, ya me quedaron poquitas por ahí diapositivas. Eh, que vamos a mencionar esto, bueno, esto lo trabajamos la próxima clase, pero que los analicen porque les voy a preguntar. Bien, de tarea van a investigar, por favor. Anoten, por favor, los conceptos de globalización, los conceptos de mundialización y de internacionalización. ¿Sí? ¿Inter Conceptos. qué, profe? Profe, el último que dijo, ¿cuál es? No escuché, perdón. Internacionalización. Internacionalización. Ahora, van a hacer un mapa, no, perdón, un cuadro sinóptico de el enfoque sistémico de la educación o la educación como sistema, porque así lo van a encontrar. ¿Cómo dijo, perdón? Enfoque sistémico de la educación o la educación como sistema. Bien, sobre esto nos los va a comentar la siguiente sesión Jenny, ¿sale? Sí, profe. Ok, esto usted. Bien,
Esta evidencia de sus actividades me las envían igual, bueno, para las chicas que ya saben, tienen hasta el sábado a las 8 de la noche para enviarme pues la evidencia de sus apuntes que hicieron, ¿sale? Si los tienen desde antes, pues no se esperen hasta el sábado. Si lo hicieron mañana, pues mañana me envían su evidencia, yo voy registrando y así para que no se esperen hasta el sábado, porque luego el sábado ya por alguna cosa que se fueron a la fiesta o que esto, que el otro se les olvidó. Entonces, si las van terminando, me las pueden ir enviando, ¿eh? No tengo ningún problema. No hay ¿Sí? fiestas, Sebastián. Ah, no hay fiestas, perdón. Pero es que en Ixmiquilpan luego sí hacen un montón, Irene. Cerrado. Bien, entonces así le hacemos. Trabajamos con eso y terminamos esto en la próxima sesión. ¿Sí? Profe, Bien, no me despido porque seguimos todavía viéndonos en otras sesiones posteriores, profe, ¿vale? una Nos vemos. duda rápido. Sí, Cari. ¿El cuadro sinóptico lo podemos hacer a computadora o es a fuerza a mano? No, ahora sí lo pueden hacer a computadora, pero obviamente lo pegan en su libreta, ¿eh? Porque si no, pues de nada va a servir. En la computadora se les borra el archivo y demás. ¿Sale? Ok. Lo pegan ahí y ya nada más me envían su evidencia, por favor. ¿Sí? Ok. Dale pues, chicas. Entonces nos vemos en un ratito. ¿Sale? Ok. Bien.